¿Qué tal, familia? Espero que se encuentren de maravilla. Yo soy su tío Shoki y bienvenidos a un nuevo video más en nuestro canal de YouTube. En esta ocasión les traigo un caso bastante interesante en el cual puede que tengamos opiniones divididas. Hablamos de una persona que para unos es considerado un criminal, para otros un salvador o incluso una especie de Robin Hood. Hablamos del brasileño Pedro Rodríguez, el cual cometió varios crímenes y fue sentenciado por estos. Pero aún así la gente tiene sentimientos y opiniones encontradas respecto a este hombre. Es verdad, cometió crímenes atroces, pero tenía una meta, o misión por así decirlo. Incluso podemos decir que tenía una regla antes de actuar. Si quieren saber de cuál es y de cómo operaba este sujeto, quédense para escuchar su historia. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, que están en la caja de descripción. Me ayudarían demasiado si dejan un like y se suscriben al canal. Se los agradecería mucho, familia. Sin más, comenzamos. Pedro nació en 1954 en Santa Rita de Sapucaí, Brasil. Durante su infancia, él pudo presenciar todas las atrocidades y ataques violentos de su padre hacia su madre. En una ocasión, el padre pateó tan fuerte el vientre de la madre estando embarazada de Pedro, que mucha gente dice que fueron por estos golpes, que provocaría que el cráneo de Pedro estuviera un poco deforme. Además, los golpes también provocaron que Pedro tuviera un daño cerebral irreparable, el cual quizás podría explicar su comportamiento años después. No solo con ver el maltrato hacia su madre durante toda su infancia fue suficiente, ya que él trabajaba incluso en un matadero de aves, en donde estaba en contacto directo con los animales muertos y su maltrato. La mente de Pedro comenzó a reaccionar conforme crecía, y se dio cuenta que para él todo mal es divertido, y clavó su mentalidad en que los crímenes deben ser resueltos con violencia. Es aquí cuando él cumple 14 años y comete su primer crimen. El hombre que fue su primera víctima era nada más y nada menos que el jefe de su propio padre. ¿Y su motivo? Bueno, pues era que se había enterado del despido injustificado del padre, ya que decían que había robado en el lugar donde trabajaba. Al poco tiempo cometió su segundo crimen, terminando con la vida del verdadero ladrón, ya que por culpa de este su padre había sido despedido. La violencia extrema parecía ser la única motivación y satisfacción de Pedro. Tanto era ese su sentimiento que desde joven comenzó en el mundo del narcotráfico. Fue tanto su desempeño que logró ser uno de los líderes al acabar con la vida de varios secuaces. Esto le ayudó de refugio. Su motivación de asesino estaba basado en una motivación un poco peculiar, el ser un dios justiciero que eliminaba a hombres malos del mapa. Con el tiempo comenzó a tomar control de las calles, donde conoció una amante, la cual fue liquidada tiempo después por la policía. La muerte de su amante oscureció aún más los ojos de Pedro. Comenzó a torturar y acabar con la vida de muchos narcotraficantes, todos aquellos que se cruzaran en su camino, ya que Pedro comenzaba a sospechar que no fue culpa de los policías o una simple casualidad, sino que alguien más les había avisado sobre las hazañas del grupo de Pedro. Poco a poco su poder dentro de la mafia fue creciendo de una manera abrupta, eliminando la competencia y marcando la supervivencia y la supremacía. Después de tanta matanza, sus sospechas eran ciertas. Un narcotraficante del bando contrario, apodado el Director, era quien lo había delatado. Su venganza no se hizo esperar. En medio de una boda se encontraba el Director, y fue en este momento en que Pedro ingresó con otras 4 personas, arrebatando la vida de 7 e hirieron a otros 16 en la boda. Poco tiempo después, aún para su retorcida cabeza, se enteró que su madre había sido privada de su vida, con nada más y nada menos que con 27 puñaladas, y el protagonista fue su propio padre. Como era de esperarse, Pedro tomó venganza. Con un machete terminó con la vida de su padre, además de que abrió su pecho y en un acto de canibalismo sacó el corazón y lo mordió. Todo esto llamó la atención de la prensa y de toda la ciudad. El principal sospechoso, sin duda alguna, era Pedro. Fue intensamente buscado hasta que un 24 de mayo de 1973, Pedro, de tan solo 19 años de edad, fue detenido. Pero ese no fue el único crimen que cometió ese día. Mientras era llevado en el coche policial con otros criminales, la sorpresa se la llevarían los policías. Al momento de abrir la puerta al llegar a la estación, uno de los detenidos ya estaba muerto.
Pedro explicó después que ese sujeto era un violador y que debía morir. Todavía, para poner más sal a la herida, días antes se enteró de la muerte de su hermana, y su deseo irrefrenable de asesinar no estaba satisfecho. En la cárcel cometió muchos crímenes iguales a los anteriores, reos que no le caían bien o que él consideraba que eran muy malas personas por sus acciones. Mínimo 2 horas diarias de ejercicio habían hecho de su cuerpo algo sumamente intimidante. Sus tatuajes, músculos y sobre todo, sus antecedentes. Él se hacía de respetar dentro de la prisión. Con su impresionante fuerza física, muchas veces solo eso necesitaba, atacando presos e incluso uno que otro guardia de seguridad. En una ocasión, 5 reos trataron de acabar con él. El resultado: 3 muertos y 2 heridos de gravedad. En prisión había alcanzado la mortal cantidad de 47 muertes, y la mayoría de estos fueron desafortunados reos que estaban ahí por asesinato. Fue condenado inicialmente a 128 años de prisión, después hasta 400 años. En el año 2007 una gran polémica se desató, cuando Pedro, quien había sido encarcelado en 1973, fue puesto en libertad, debido a una ley que promovía que ningún reo podía estar más de 30 años en prisión. Todos los noticieros hicieron eco sobre esta noticia, y Pedro se comprometió a eliminar a todo asesino serial que se cruzara en su camino. La ciudad entera se encontraba sumida en pánico, pues Pedro aún era una amenaza para toda la sociedad. Todos los especialistas habían dejado en claro que Pedro era un sujeto sumamente violento, y no solo se limitaría a terminar con la vida de criminales, sino de cualquier persona que lo hiciera enfadar un poco. Era violento, paranoico, carecía de empatía, y que sin duda alguna volvería a cometer un crimen atroz. En el año 2011 fue recapturado, y en esta ocasión sentenciado a cadena perpetua. Actualmente se encuentra en prisión y sigue dando entrevistas. Ocasionalmente participa en motines, y tal vez se encuentra más flaco y un poco descuidado, pero muchos informan que sigue manteniendo esa reputación de años atrás. Y este fue el caso del asesino de criminales, Pedro Rodríguez. No olvides dejar tu like y suscribirte. Yo fui su tío Shoki, y nos escuchamos en el siguiente video.